Hola, bienvenidos a Rainbow Art Drops. En esta ocasión les traigo papelería casera del Día de Muertos y al final les muestro cómo hacer su bullet journal decorándolo con esta papelería. Comenzaremos haciendo unos washi tapes que para los primeros estaré utilizando masking tape o cinta para enmascarar. Solo deben recortarla del tamaño deseado y trabajaremos con marcador permanente para que no se corran los diseños. En el primer ejemplo voy a dibujar unos banderines o guirnaldas de papel picado. Trazamos los hilos en negro y los banderines en sí los haremos de distintos colores, procurando que estos sean vistosos. Respecto al significado de los colores del papel picado, encontré que el blanco representa la pureza de los niños que fallecieron, el naranja es luto y respeto por los muertos, el morado hace referencia a la religión católica y el azul representa a quienes fallecieron por causas relacionadas con el agua como ahogamiento. Además, el rojo homenajea a los hombres que murieron en guerra, el verde representa a los que murieron jóvenes, el amarillo a aquellos que murieron ancianos, el negro es el color del inframundo y el rosa representa la tierra mexicana, pues es un color típico del país. En el segundo ejemplo estoy dibujando unos panes de muerto que también es una tradición típica de estas fechas en México. Bueno, es sabido que en algunos lugares le colocan azúcar roja por encima, pero no sé si es algo que normalmente se hace. Yo igual le hice algunos puntitos con el marcador rojo y así nos quedaría estas primeras ideas. Vamos a continuar siempre con los washi tapes, pero esta vez lo vamos a hacer en tiras de papel de aproximadamente unos 2 centímetros de ancho. Comenzaremos haciendo unas calaveras con nuestro marcador negro y vamos a ir intercalando algunas velas de colores, así como lo ven en la imagen. Terminamos de llenar la tira y así nos queda esta primera cinta de papel decorativo. Para el segundo ejemplo de tira de papel haremos unas calaveras intercaladas con una cruz de huesos tal como ven en pantalla. Aquí solamente necesitamos nuestro marcador negro. Este es un ejemplo sencillo que no tomará mucho tiempo realizarlo. Una vez que terminemos de llenar nuestra cinta nos quedaría de esta manera. En el tercer ejemplo vamos a hacer calaveritas también, pero esta vez irán intercaladas con flores de colores vistosos como los que usamos para los banderines de papel picado. Yo aquí me quedé trabajando con los marcadores permanentes, pero para evitar traspasar las hojas, como ven en las imágenes, en realidad deberían trabajar mejor con marcadores que sean de base de agua. Pues bien, ya una vez que tengan toda la tira llena, nos quedaría de esta manera. Aquí están los 3 ejemplos. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos de papel picado, para lo cual necesitaremos los elementos que vemos en pantalla. Con este tipo de tijeras que ahorita les muestro cómo se intercambian las cuchillas que trae para hacer diferentes estilos de corte, podemos lograr unos interesantes y útiles cortes para darles un toque especial a nuestro papel picado. Así que tomamos una hoja de color, en este caso elegí la negra, le recortamos los bordes para que queden estas ondulaciones, lo doblamos y usamos esta perforadora que tengo en forma de gato, pero puede ser alguna otra forma que tengan en casa. Lo centramos para que nos quede bien nuestra perforación y seguidamente vamos a usar una tijera normal. Con esta vamos a hacer algunos cortes como de media luna en los bordes y en uno de ellos le vamos a hacer un piquito más para que asemeje una cruz. A continuación tomamos nuestra perforadora de mano y procedemos a hacerle algunos agujeritos de manera aleatoria a todo alrededor del papel. Y así es como nos queda esta primera idea de papel picado. El primero lo hice de forma cuadrada, pero el segundo lo voy a hacer con una tira alargada para que vean que podemos trabajar en distintas formas de papel. Para esto tomé una hoja naranja y también la doblamos y hacemos los respectivos cortes. Para esta usaremos otra perforadora en forma de mariposa. Si cuentan con este tipo de perforadoras estará genial, si no pues solamente deberán hacer distintos cortes para que quede
muy bien nuestro papel picado. Y estas perforadoras sencillas que son de un solo agujerito son normalmente baratas, por lo que si pueden conseguir una se las recomiendo, ya que les será de mucha utilidad. Pues bien, así nos quedaría este segundo ejemplo de papel picado. Para la siguiente idea vamos a trabajar sobre hojas blancas que pueden ser de reciclaje y les hacemos un procedimiento similar al que ya detallamos anteriormente. Esta vez vamos a usar la misma perforadora de mariposa, pero perforaremos hasta la mitad de la misma para que el diseño de mariposa quede distinto a como quedó en el ejemplo anterior. Hacemos los cortes en estilo cruz con la tijera normal y posteriormente usamos la perforadora de mano y hacemos los agujeritos correspondientes. Recuerden que este es solo un ejemplo de corte, pero ustedes le pueden dar su toque personal haciendo distintos tipos de cortes que con seguridad les quedarán muy bonitos. Bueno, pues para este ejemplo usaremos acuarelas que le darán un toque especial con coloridas manchas difusas, y para esta en particular vamos a utilizar varios colores como si se tratase de un arco iris. Los dejo con el procedimiento. Y es así como nos quedaría este ejemplo de papel picado con acuarelas. Este lo dejaremos secar mientras les muestro algunos otros que hice anteriormente. Como ven, podemos jugar con la combinación de colores y hacerlos con distintos diseños, así tal cual ven en las imágenes. A continuación vamos a hacer algunos stickers inspirados en esta temática del Día de Muertos, que es una celebración principalmente de la cultura mexicana, aunque también se celebra en menor escala, diríase, en Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Así que aprovecho este momento mientras vemos las imágenes para contarles algunos datos interesantes sobre esta curiosa y bonita celebración. La tradición de picar figuras de papel proviene de China, de ahí que se use el papel china para crear este trabajo artístico. Esta tradición posteriormente se difundió en Europa. Durante el siglo XIX, en Puebla, los peones debían comprar sus productos en haciendas, donde los envolvían con este tipo de papel. Estos pobladores utilizaban su tiempo libre en elaborar verdaderas obras de arte con este papel, las cuales comenzaron a vender en poblados cercanos. Posteriormente, estas obras de papel se empezaron a utilizar en algunas festividades como ser el Día de la Independencia y el Día de Muertos. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. Los antiguos mexicas no hacían altares, tal como se conocen en la actualidad, pero sí le dedicaban ofrendas a los difuntos, sobre todo a altos funcionarios y a los soberanos, quienes eran enterrados con joyas y máscaras funerarias, y en la boca se le depositaba una piedra de chalchihuite que reemplazaba el corazón. Aunque tradicionalmente la muerte es motivo de tristeza, el Día de los Muertos implica alegría para recordar a esas personas que habitaron el mundo para hacerlo mejor. La emotividad de esta celebración reside en la creencia de que los muertos se levantarán por un día para volver a comer y celebrar con sus seres amados. Tradicionalmente escuchamos hablar del pan de muerto como la comida que se le ofrece a nuestros difuntos. Sin embargo, en el altar se les puede ofrecer todo tipo de comida, especialmente aquella que el difunto prefería. Como parte de la tradición se cree que estos regresan a disfrutar de estas delicias culinarias. La fotografía de nuestro ser amado que ya partió es primordial y es una manera de resaltar a quien se está honrando con el altar. También puede ser una pintura, una foto suelta o enmarcada. Usualmente la foto está ubicada al tope del altar junto con todas las ofrendas.
A mí en lo personal, esta festividad se me hace una bonita manera de recordar y sentirnos un poquito más cerca de esas personas que ya partieron y que tanta falta nos hacen. Y bien, así lucen estas ideas para stickers. Ya una vez que los pintamos y recortamos, solamente quedaría forrarlos con papel contact o cinta adhesiva. Yo en esta ocasión decidí dejarlos así y pegarlos posteriormente con pegamento en barra. Finalmente les muestro cómo quedó mi planeación para este mes de noviembre utilizando la papelería casera que recién elaboramos. Así luce la portada y para el calendario en realidad usé algunos washi tapes que hice en los videos de papelería casera de Halloween, cuyo enlace al video les dejo por acá arriba. Traté de usar colores vistosos y sobre todo representativos de esta época. Les recuerdo que si desean imprimir los dibujos para los stickers, pueden ir a chequear mi Instagram, donde antes de publicar video por acá, siempre les estoy dejando la foto con los dibujos del tema del mismo. Espero que estas ideas hayan sido de su agrado y si es así, les agradecería mucho su apoyo mediante un like y un comentario, así como su suscripción si aún no lo han hecho. Espero que pasen un feliz Halloween y sobre todo un muy especial Día de Muertos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.